Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Sí, ingeniero, se escucha. Gracias, buenos días a todos. En la última clase estuvimos conversando sobre el ciclo de Carnot, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya, y en general para todos los ciclos establecimos una expresión matemática así. En el caso particular del ciclo de Carnot, resulta igual a esta expresión. Es decir, que en este caso podemos determinar con una operación muy sencilla el valor del rendimiento de un ciclo de Carnot que opere entre estas dos temperaturas, una temperatura T sub 0 de fuente fría y una temperatura T sub 1 de fuente caliente. Simplemente para efectos de tener una idea acerca de qué valores se manejan en este tipo de máquinas térmicas, yo les voy a plantear unos datos. Ustedes con su máquina de calcular hacen las cuentas y me avisan. Dijimos que la temperatura T sub 0 prácticamente es como la temperatura ambiental. Supongamos que usted tuviera una temperatura ambiental de 20 grados centígrados, equivalente a 293 grados Kelvin, y que tuviera una temperatura caliente, pongámosle de 250 grados centígrados. ¿Cuánto es esto en grados Kelvin? A ver, alguien con su maquinita, por favor avíseme. 500 y algo. 523, ingeniero. 523 grados Kelvin. ¿Por qué hacemos la traducción a grados Kelvin? Porque esta expresión matemática solamente puede ser utilizada si la escala de temperaturas es absoluta. Si no, de otra manera se produce una violación de la segunda ley, porque el valor de rendimiento podría dar en algunos casos un valor mayor que 100%, lo cual no es aceptable. Entonces, haga la cuenta y dígame cuánto sería el rendimiento del ciclo de Carnot si este operara entre estas dos temperaturas que acabamos de plantear. Avíseme cuánto da. 0,44. 0,44, es decir, significa apenas un 44%, y estamos hablando del ciclo más perfecto que se conoce. Lo que quiere decir que ya en términos prácticos hay que esperar un valor de rendimiento acá en general para una máquina térmica que no funciona con un ciclo de Carnot, sino con un ciclo real, por debajo de esto que estamos calculando. Simplemente quiero consultarle su opinión en el sentido de que, ¿qué le parece la magnitud de este valor? ¿Cómo la califica? Media, pequeña, grande, buena, regular, mala. ¿Qué opinión le merece? ¿Los escucho? Tírese el lance. Baja. ¿Cómo? No, más fuerte. No, mucho ruido tiene ese micrófono. No escucho nítido. Bajo, creo que me dijo, ¿no? Sí, es relativamente bajo. Es relativamente bajo. Sin embargo, estos son valores que hoy en día están en vigencia. Simplemente para hacer un
una comparación, yo siempre se las planteo en todos los cursos. Acá, en este tipo de máquinas, estamos convirtiendo calor, este valor Q1, en trabajo mecánico. Por lo tanto, califica como la instalación como un motor. Porque todo lo que se llame motor es que está destinado a producir trabajo mecánico. Entonces, así nos encontramos, por ejemplo, con un tipo de motor que es de uso muy amplio, muy importante, que usted lo encuentra en todas las instalaciones hoy en día. ¿De qué motor estoy hablando? Que no es térmico, por supuesto. ¿Cuál es el motor más usado hoy en día? Que usted lo encuentra en la casa, en el negocio, en la industria, en fin. El motor eléctrico, güey. El motor eléctrico. Y yo no sé si ustedes tienen una información acerca de cuánto es el rendimiento del motor eléctrico en el sentido de que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, a qué nivel de transformación se llega. ¿Tienen ese dato o no? Les doy una referencia. ¿Ve este valor? Sí. Tremendamente alto comparado, ¿no?, con el 44%. Por eso es que este motor tiene tanta divulgación, ¿no? El detalle es que hay que disponer de energía eléctrica. ¿Y de dónde proviene la energía eléctrica? Y entonces acá donde aparece la gran aplicación de estos ciclos que estamos tratando de analizar. Resulta que este trabajo mecánico finalmente es convertido en energía eléctrica mediante unas máquinas que se llaman generadores. De ahí que surgen las llamadas plantas termoeléctricas, porque finalmente lo que está haciendo esta planta es transformar calor en, finalmente, energía eléctrica. ¿Entiendes? Entonces, si bien los motores son muy buenos, necesitan de una alimentación de energía eléctrica que la proveen este tipo de instalaciones. Entonces, mientras no se descubran alternativas o se desarrollen alternativas, pero que tengan tanta importancia como estas plantas de generación de energía eléctrica, que la cosa va a seguir igual. Me refiero a que hay buenos desarrollos en el sentido de que se puede producir energía eléctrica a partir de otras fuentes, ¿no? Como la fuente geotérmica, como la fuente eólica, en fin. Bueno, esto simplemente a modo de ilustración de lo que estamos planteando. Voy a volver a graficar el ciclo de Carnot que mostramos en el diagrama TS para poder continuar con la charla. Más o menos así es la campana. Línea isotérmica isobárica. Alta temperatura, baja temperatura. Líquido, vapor, mezcla, mezcla y finalmente la compresión. Usted puede notar que todo ciclo involucra etapas o etapas, vuelvo a recalcar, en donde el fluido se expande. Por ejemplo, de 1 a 2, el fluido se está expandiendo, así como de 2 a 3. Sin embargo, también involucra etapas de retorno que en realidad serían como compresiones, ¿no? De 3 a 4 y de 4 a 1. Si pensamos en las transformaciones, por ejemplo, la transformación 1-2,
estamos observando cómo un líquido saturado se convierte en vapor saturado seco gracias al suministro de calor proveniente de una fuente caliente. Y si pensamos en la máquina que, digamos, en teoría podría lograr esta transformación, ¿de qué máquina estaríamos hablando? Es Una decir, ¿qué caldera. máquina? Sí, señor, una caldera, que justamente es una máquina en la que, gracias al suministro de calor, el agua que ingresa en estado líquido termina convirtiéndose en vapor. Para el proceso que estamos planteando acá, ambos estados de inicio y de fin son saturados. Más adelante vamos a ver cómo estas condiciones se modifican ya por la realidad de los procesos. Entonces, en teoría, el proceso 1-2 del ciclo de Carnot lo estaríamos ejecutando en una caldera. Estas calderas normalmente se llaman calderas de vapor, porque les quiero decir que hay calderas de líquido. No sé si ustedes saben acerca de esto. Pregunto, ¿qué diferencia entre una caldera de vapor y una caldera de líquido? Ni idea, ¿eh? Ni idea. Bueno, el nombre lo dice, pues, ¿no? Una caldera de vapor como la que estamos planteando, que vamos a decir nomás caldera en términos genéricos, es una máquina en donde gracias al suministro de calor, un líquido se convierte en vapor. Sin embargo, en la caldera de líquido, el líquido sigue siendo líquido, pero lógicamente con toda esa energía que se le ha suministrado. Normalmente estas calderas funcionan con líquidos como aceites. Yo le sugiero que usted anote lo que le estoy diciendo y busque información. Y voy a aprovechar de hacerles una recomendación, que no sé si ya se las hice antes, pero durante las explicaciones, los comentarios, seguramente van a aparecer cosas sobre las cuales yo les voy a decir, busque información, estudie tal asunto, investiguelo, etcétera. Y es bueno que usted lo haga porque de repente en algunos de los exámenes aparecen estas cosas en forma de preguntas. Si usted las investigó, las miró, las estudió, las entendió, entonces no va a tener ningún problema en responder. Y seguramente le va a ir mejor en los exámenes. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí. Correcto. Ya, entonces vayan tomando nota de estas cosas, de estos detalles, que de repente no los anoto yo, pero usted lo está escuchando, ¿no? Si es que me está atendiendo. Algo que esté en otro negocio, pues no. Que no sea de Termo 2. Entonces, está pendiente el asunto de las calderas de líquido. Siguiendo con el ciclo de Carnot, el siguiente proceso, fíjese, se trata de una expansión que claramente se ve porque la presión del valor P sub 1 se reduce a P sub 0. Y el proceso, ya hemos dicho que es adiabático, es isentrópico. Bueno, es decir, la entropía S sub 2 constante. Estamos hablando ni más ni menos de una expansión y entonces también usted en termodinámica conoció cierto tipo de máquinas que se dedican a expandir fluidos convirtiendo la energía de los mismos en trabajo mecánico. ¿De qué estamos hablando? Y le añado un detalle más para que usted se oriente mejor. Son máquinas rotativas. Máquinas donde el elemento principal gira. Las turbinas. La turbina. Exactamente la turbina. Entonces, estamos planteando que el proceso 2-3 debería ser realizado en una turbina ideal con la correspondiente generación de una cierta cantidad de trabajo mecánico.
Observe que a todo le estoy poniendo un signo, ¿no? Trabajo mecánico generado o entregado o cedido es de signo positivo, así como el calor recibido puso unos de signo positivo. Otro detalle que es importante que usted le ponga atención es que estoy escribiendo los valores de Q, de W con minúsculas. ¿Qué significa eso? Usted tiene que saber. Que son intensivas. La Q era para va para el calor y la W para el trabajo. Sí, sí, pero ¿qué significa que los escriba con minúsculas? Porque los puedo escribir con mayúsculas también. Son intensivas, ingeniero. Se los voy a poner. ¿Ve o no ve? Sí, se Cada ve. vez que se escribe una de estas variables con minúscula, lo que se está queriendo expresar es que dicha cantidad es por unidad de masa. Una cantidad intensiva. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí. Por lo tanto, el trabajo mecánico de la turbina, generado por la turbina, también sería, por ejemplo, factible de medirlo en kilocalorías por kilogramo, o en kilogramos fuerza por metro por kilogramo. Siguiendo con el ciclo de Carnot, el proceso 3-4 traduce una mezcla de líquido-vapor de título elevado en una mezcla de líquido-vapor de título más bajo, pero a la misma temperatura y a la misma presión. Y como ven, hay un área por debajo del proceso 3-4 que significa calor cedido. En realidad lo que está ocurriendo con la mezcla, que ya lo dijimos antes, es que parte del vapor se está convirtiendo en líquido gracias a que cede calor. Esta operación se conoce con el nombre de condensación y entonces la máquina adecuada para tal fin la vamos a conocer con el nombre de condensador. Y vamos a llamar Q sub 0 la cantidad de calor que por unidad de masa se cede durante lo que ocurre en el condensador. En definitiva, fíjese que la caldera y el condensador gozan de la misma característica de ser máquinas en donde ocurren intercambios de calor entre una fuente externa y, digamos, el aparato, lo que circula por dentro del aparato, que sería el agua que experimenta el proceso 3-4, el proceso 1-2. Esta idea la deben tener muy clara, porque cuando el calor intercambiado se hace contra o con el concurso de una fuente externa, entonces a las máquinas también se las suele llamar máquinas de, en el caso de la caldera, por ejemplo, que recibe calor de la combustión de una determinada sustancia, máquinas de combustión externa. Porque más adelante tenemos un capítulo, y en su momento lo voy a volver a insistir, que se refiere a las máquinas de combustión interna, y entonces vamos a poder ya apreciar la diferencia. En realidad, para sintetizar la cosa, tanto la caldera como el condensador son máquinas que ingresan en la categoría de un conjunto de máquinas que lo voy a anotar por acá, que se conocen con el nombre de intercambiadores de calor. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pregunto. Sí, todo claro. Ok, entonces, vamos al proceso final, 4.1. ¿Qué le está ocurriendo al fluido? En este caso al agua. Se está comprimiendo porque ve claramente que hay un aumento de presión, bueno, acompañado de un aumento de temperatura y un cambio de fase, ¿no? Porque todo termina convirtiéndose en líquido.
Entonces, la pregunta sería, ¿y qué máquina conocemos para comprimir mezclas como la 4? Igual sería una ¿Conoce usted turbina, alguna un máquina? compresor. 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 Ya, me han dicho de todo, pero voy a rescatar dos cosas que me han dado. La bomba y el compresor. A la turbina no, a no ser que lo llamemos turbocompresor, ¿me entiende? Pero nombrémoslo así, la bomba y el compresor. Resulta que la bomba es una máquina que está diseñada para comprimir líquidos, mientras que el compresor únicamente puede operar con vapor o gas. Entonces acá nos encontramos en un dilema. Compresor. Entonces, Sí, acá debemos seleccionar algo, aunque sea forzando la situación, que más adelante la vamos a corregir. Y entonces, ¿cuál sería la máquina más adecuada? a la bomba, porque estamos La trabajando bomba. con... ¿En base a qué usted toma esta decisión de que sea Porque la bomba? porque del proceso 3-4 se condensó el vapor a líquido y entonces ahora vamos a trabajar con líquido. Por tanto, más adecuado sería una bomba para comprimir el líquido. Sí, señor. Usted lo ha dicho claramente. Aunque no todo es líquido, pero la gran mayoría es líquido y termina todo siendo líquido, entonces forzando la situación, vuelvo a recalcar, diríamos que la máquina más adecuada es la bomba. Y la bomba, para que funcione, requiere del suministro de trabajo mecánico. Eso lo estudió usted en termodinámica. Por eso es que el W de la bomba lo estamos anotando con signo negativo. La cosa es que hacemos una representación gráfica de un esquema gráfico de esto que estamos planteando en forma analítica, entonces nos vamos a encontrar con algo que muestra esta apariencia. Ya no puedo trazar las líneas muy rectas, pero se entiende, ¿verdad? Y entonces tendríamos por acá, ingresando a la caldera, el líquido en el estado 1 y recibiendo en la caldera una cierta cantidad de calor. Como consecuencia de ello, el líquido resulta en el estado 2, vapor, que es conducido por tubería hasta la máquina siguiente, que es la turbina, en la que esa energía que lleva el vapor se traduce en trabajo mecánico generado por la turbina, resultando a la salida de esta la mezcla líquido-vapor 3, que luego pasa por el condensador, en donde al intercambiar calor negativo se convierte en la otra mezcla 4, y la bomba en esta situación forzada comprime 4 de vuelta a 1. Es decir, que en esta instalación constituida por estos 4 elementos básicos, el fluido circula así. Note usted que si queremos que se realice un ciclo, la instalación tiene que ser cerrada. ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí, Bueno,
Durante el viaje del fluido agua, pasando por el estado 1, luego el 2, el 3, el 4 y volviendo al 1, se producen con el medio exterior a la instalación intercambios de calor y o trabajo mecánico. Y entonces, si tomamos en consideración toda la instalación como sistema termodinámico, este sería un sistema cerrado. Y entonces, aplicando la primera ley, podemos anotar que todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Entonces, entrando al sistema tenemos la cantidad de calor Q sub 1 y acá en la bomba tenemos entrando la cantidad W sub B. Y saliendo tenemos la cantidad Q sub 0 a través del condensador más W sub T a través de la turbina. Y entonces podemos escribir este balance de energía que da como resultado un W positivo. Ya lo vamos a poder comprobar usando datos de que el trabajo producido por la turbina es mucho mayor que el trabajo consumido por la bomba. En realidad, en esta instalación, parte del trabajo producido por la turbina hay que retroalimentarlo a través de la bomba. ¿Correcto? Y entonces, otra vez nos vamos a volver a anotar la expresión de rendimiento de esta instalación que partió de este detalle y que es igual a 1 menos el valor que tenemos por acá. A ver, hasta acá quisiera saber si hay algo que quisieran ampliar, preguntar. Agrego algo más para dejarles una tarea que la podemos revisar el próximo día. Si cada uno de estos componentes de la instalación, incluso las tuberías, las consideramos como sistema termodinámico, fíjense que las estoy encerrando con línea discontinua, ¿no? ¿Qué estoy queriendo traducir con esta línea discontinua? ¿Qué tipo de sistemas termodinámicos son? ¿Sistema termodinámico abierto? Abiertos. ¿Con qué otras características que se las vamos a asignar a la instalación? Fíjese que, ¿cuántas entradas tienen? Cada uno de estos sistemas termodinámicos, ¿cuántas entradas tiene? Me refiero a entradas de masa. ¿Ve? La caldera. Por aquí entra el líquido 1. ¿Cuántas entradas son? Dos entradas, ¿en qué? Una entrada. No, pues una. ¿No ve? Una sola línea de ingreso al volumen de control. ¿Cuántas salidas? Una por acá, en la condición 2. Lo mismo ocurre con la turbina, lo mismo ocurre con el condensador y con la bomba. Entonces estamos hablando de sistemas abiertos o volúmenes de control de una entrada y una salida. Y a eso le vamos a añadir de que cuando la instalación está funcionando en régimen estable, significa que todas las condiciones en cualquier parte de la instalación, aunque sean diferentes, se mantiene en su valor a lo largo del tiempo. Es decir, son sistemas que en termodinámica yo acostumbro a llamarlos sistemas F. No sé cómo le habrán llamado ustedes en la materia que han hecho antes. No sé con quién la habrán hecho. ¿Me entienden lo que digo? ¿Qué significa la sigla F? Estado y flujo estable. Y estamos hablando del caso particular de estos sistemas con una entrada y una salida. ¿Me están entendiendo lo que digo o estoy hablando chino? Sí, Sí, ¿se entiende? Ok.
Entonces, voy a borrar para hacer un poco más de espacio para lo que enseguida voy a anotar. En estos sistemas hay que recordar, en primer lugar, de que el flujo másico es constante, que significa que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. En segundo lugar, se dispone de la primera ley, que yo la suelo anotar así. Y voy a obviar dos términos que aparecen acá. ¿Cuáles son? Porque no son de importancia, no son de interés. ¿Cuáles son los dos términos que faltan en esa ecuación? Lo que estoy anotando es la primera ley para este tipo de sistema termodinámico. Vamos, dígame. Oh. ¿Qué términos faltan? Energía interna. ¿Qué estoy anotando? ¿Qué acabo de anotar? A ver, alguien que me diga. Variación de la energía cinética y potencial. Sí, señor. Lo que ocurre es que en este tipo de máquinas, normalmente estos dos cambios de energía no son de magnitud y entonces resultan que normalmente se los desprecia frente a los cambios de entalpía. Ahora, lo que yo quiero a partir de esta primera ley es indicar lo siguiente. Si uno examina la caldera, el único intercambio con el medio exterior es calor, por lo tanto este término desaparece en la ecuación. Si uno examina la turbina, el único intercambio con el medio exterior, porque normalmente se considera adiabática la turbina, es el intercambio de trabajo mecánico, entonces este término desaparece y solamente me queda el de trabajo. Pero en ambos casos, tanto el intercambio de calor como el intercambio de trabajo mecánico están dados por cambios en el valor de la entalpía. Por ejemplo, en el caso de la caldera, el valor Q sub 1 va a ser igual a la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1, claramente. ¿Me entienden? De una manera similar va a ocurrir con el trabajo en la turbina, en la bomba, en el calor en el condensador. Entonces, conociendo los valores de entalpía, yo puedo determinar fácilmente los valores de calores y trabajos mecánicos intercambiados. Y si llego a conocer esos valores, entonces también inmediatamente yo puedo hacer el cálculo del rendimiento sin necesariamente ir a usar los valores de temperaturas, ya que en principio estamos hablando de un ciclo de Carnot, pero este procedimiento ya sería general, no necesariamente para un ciclo de Carnot, sino para cualquier ciclo, porque cuando usamos la primera ley no importa qué tipo de proceso termodinámico que está ocurriendo, la ley se cumple, no se discute, ¿correcto? Entonces, para concluir, yo les voy a dejar como tarea lo siguiente, que con los datos de temperatura T sub 1 y T sub 0, datos con los cuales usted puede inmediatamente determinar estas presiones y determinar las entalpías de los distintos estados, usted recalcule el valor de rendimiento que tiene que ser coincidente con ese 44% que me avisaron antes. ¿Entiende lo que estoy planteando? No los escucho. ¿Puede repetirlo, ingeniero?
Ya, la tarea consiste en que con los datos que yo di de temperatura antes, creo que este era, ¿cuánto? 500, 523. 23. 523 grados Kelvin y este que era 293, ¿no? Grados Sí. Kelvin. Usted determine las presiones, determine las entalpías de 1, de 2, de 3, de 4, calcule los valores de Q sub 1, W sub T, Q sub 0, W sub B, y luego reemplaza en esta última expresión de rendimiento y me dice cuánto es el rendimiento, que debe coincidir necesariamente con el que calculó antes en base a las temperaturas. ¿Ok? Entonces, usted hace este trabajito, este ejercicio, y el próximo día, viernes, lo chequeamos. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya, mientras tanto, les voy avisando que les voy a mandar el documentito de referencia para cada uno de los capítulos. En este caso les voy a mandar el que se refiere a esto que estamos analizando hoy en día, al tema que estamos desarrollando. ¿Ok? Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el día viernes a la misma hora. ¿Listo? Listo, ingeniero. Ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta luego. Luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Leo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego para todos.